Por primera vez en una mesa de Despierta están los tres aspirantes con mayor nivel de reconocimiento y mejor posición en las encuestas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Le doy la bienvenida a Claudia Sheinbaum, quien es candidata de la coalición Juntos Haremos Historia. Muchísimas gracias por la confianza en el espacio, gracias por venir. Alejandra Barrales, candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente. Muchas gracias. Gracias, buen día. Por estar aquí, muy buenos días. Miquel Arreola, candidato del PRI al gobierno de la capital del país. Alejandra, Claudia, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, muy buenos días. ¿Por qué sí ustedes, por qué no sus rivales? Alejandra Barrales. Bueno, primero agradecerte este espacio, Carlos. La verdad es que es muy importante esta oportunidad. Saludar también a mis compañeros. Saludar sobre todo a la gente que nos está escuchando desde sus casas esta mañana. Esta es una excelente oportunidad para que la gente conozca nuestras trayectorias, pero sobre todo para que tenga la posibilidad de compararlas y de tomar la decisión que juzgue más pertinente. Yo estoy convencida, además lo he demostrado, como tú lo sabes, tengo muchos años preparándome no solamente para ganar esta elección, sino sobre todo para hacer un buen gobierno en esta ciudad. Por ello soy abogada, me convertí en maestra en administración pública con el objetivo de servirle mejor a esta ciudad. Tengo muchos años defendiendo los derechos de esta ciudad, así lo demostré en la Asamblea Legislativa. Junto con muchos hombres y mujeres logramos hacer de esta ciudad la número 1 en derechos, en libertades. He defendido siempre los derechos de los trabajadores, así nos conocimos tú y yo hace más de 20 años, defendiendo desde el sindicato como dirigente nacional de sobrecargos los derechos de trabajadores. Y bueno, tengo una trayectoria que me ha permitido estar como secretaria de Educación, secretaria de Desarrollo Social, secretaria de Turismo, 3 gobiernos perredistas diferentes. He sido 4 veces legisladora, senadora de la República, presidenta nacional del PRD. Tengo una amplia trayectoria, hoy soy feliz mamá de una pequeñita de 2 años, es mi motor. Y bueno, mi convicción, yo estoy muy contenta de estar en esta contienda, Carlos, porque he venido demostrando desde el primer día que estamos creciendo en las preferencias de la ciudadanía. Esto tiene que ver precisamente con que la gente, al hacer contacto con nosotros, la gente está probando y comprobando que la mujer que le conviene para gobernar esta ciudad, sin duda, es Alejandra Barrales. Miquel Arreola, ¿por qué sí y por qué no los demás? Mira, soy el único ciudadano simpatizante de la boleta. Yo nunca he hecho una campaña política, pero sí he podido tener retos y vencerlos. Estuve en la COFEPRIS 5 años. Bajaron 85% el precio de los medicamentos. Eso fue muy importante. Y después fui el director del Seguro Social más joven que ha tenido el propio seguro. Estábamos enfrentando una crisis de finanzas en el propio seguro. El seguro tenía una vida de 1 año más. En 2016 fue el primer año de 35 en que sacamos superávit, en que pasamos de los números rojos a los números negros. 76 millones de derechohabientes en el Seguro Social, 500,000 empleados, un ejercicio de un presupuesto 3 veces mayor al de la Ciudad de México, 2 veces más empleados que la Ciudad de México, pero sobre todo yo soy el candidato de la familia. Me he posicionado muy claramente a favor de la familia tradicional, a favor de la salud, a favor de la marihuana medicinal, pero también a favor del derecho de los niños por tener en adopción a un padre y una madre. He sido muy claro en que la principal causa de mi campaña es la familia, pero decirte, yo tengo un bien escaso que no tienen muchos de los contendientes y que busca mucho la gente. Ese bien se llama honestidad. He sido profundamente honesto, nunca me he robado un peso, nunca he ido a ningún cargo público por dinero, así lo he acreditado en 16 años de estar en la administración pública. Saqué a la institución más importante de la seguridad social de Latinoamérica de la quiebra y necesitamos sacar de la quiebra a la ciudad. Alejandra dijo que era la ciudad número 1 en derechos, es la ciudad número 31 en competitividad, es una de las ciudades que guardan los últimos lugares en materia ambiental. En seguridad somos la peor en robo a casa, en robo a transeúnte. En materia de movilidad somos la peor. Yo no sé de qué ciudad hablan de vanguardia o de número 1 en derechos si nos está llevando el caos al gran desastre en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, ¿por qué sí y por qué los otros no? Soy madre de 2 hijas, creo que cualquier mujer, 2 hijos. Estudié física, doctorado en ingeniería en energía. A finales de los años 90
el doctor Mario Molina me invitó a participar en un grupo científico para estudiar y diseñar políticas públicas para reducir la contaminación atmosférica de la Ciudad de México. Esa situación hace que Andrés Manuel López Obrador me llame para ser secretaria de Medio Ambiente en su gobierno. La verdad, una de las mejores experiencias de mi vida. Como secretaria de Medio Ambiente logramos bajar 30% la contaminación atmosférica en la ciudad, reforestamos con millones de árboles y tuve la enorme oportunidad de implementar uno de los proyectos más innovadores en esta ciudad, que fue la primera línea del Metrobús. Todo el mundo me decía, ¿cómo te vas a sentar a negociar con los transportistas? Es súper complicado. Y la verdad es que en un año logramos poner de acuerdo a los transportistas, a los concesionarios de microbuses, a el gobierno, a la ciudadanía en uno de los proyectos más innovadores en movilidad en la Ciudad de México, en el cual ganó la ciudad, ganaron los transportistas y sobre todo ganaron los usuarios. Después regresé a la academia. En 2007 tuve la oportunidad de participar en el panel intergubernamental de cambio climático, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz, y hoy quiero ser jefa de gobierno, porque desde la academia y desde el servicio público, desde la academia aprendes a solucionar problemas, y desde el servicio público aprendes a solucionar problemas en contacto con la ciudadanía. Y eso es lo que se necesita para atender la Ciudad de México. Esta ciudad tiene enormes problemas de movilidad, de servicio de agua potable, de seguridad, y quizá uno de los temas más graves en la ciudad es que sigue siendo una ciudad muy desigual. Y la esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Nosotros queremos cambiar la ecuación en la Ciudad de México y diseñar las políticas, que ya lo estamos haciendo, porque tenemos grupos de trabajo de expertos, de conocedores, de académicos, para que desde que lleguemos el 5 de diciembre a la ciudad sepamos exactamente lo que tenemos que hacer. Y por otro lado, la verdad estoy muy contenta, estamos arriba en las encuestas, 2-1 de Alejandra, 3-1 del PRI, y eso en realidad nos hace pues ser muy responsables. Y yo, como siempre, voy a atender la ciudad como todo lo que he atendido, con enorme responsabilidad. Uno de los temas que más preocupa a los habitantes de la Ciudad de México es el que tiene que ver con la corrupción. Esta ciudad marca agenda a nivel nacional. Decía hace un rato Miquel Arriola, yo sí soy honesto, los demás candidatos no necesariamente. Es un bien escaso, decía. ¿Qué responde? El gobierno actual, y eso es lo que tiene muy enojada a la ciudadanía, hizo que regresara la corrupción a la Ciudad de México. ¿El gobierno de la ciudad? El gobierno de la Ciudad de México. Le falló a la ciudadanía, es un gobierno que le dio la espalda, es un gobierno que no enfrentó los problemas, y creo que lo más grave es que hizo que regresara la corrupción a la ciudad. Nosotros tenemos autoridad moral, ahí está mi historia, es totalmente pública, y vamos a gobernar esta ciudad con enorme honestidad, con honradez y sobre todo con gran capacidad. Carlos. Bueno, aquí hay dos ejemplos de gobiernos corruptos. Morena, Rigoberto Salgado, el narcodelegado. En 2000, Claudia, perdóname decirte, entró el narcomenudeo a Tláhuac y no ha salido, ya hay 20,000 narcotienditas. Y hoy ustedes traen a Rigoberto Salgado como candidato. Debería estar en la cárcel. Somos la ciudad con mayor percepción de corrupción de toda la República, 62%. Yo quiero preguntarle también a Claudia, ¿por qué asignaron directamente el segundo piso del periférico, el primer tramo? ¿Por qué les costó el doble? ¿Y por qué reservaron la información? Yo quiero preguntarle a Alejandra, ¿por qué de 2012 a 2016 generó un gasto y recursos en el banco de 96 millones de pesos? Ganaste 33 toda tu vida, Alejandra. ¿Cómo le hiciste para gastar 96? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué reservan la información? ¿Por qué crece tanto la percepción de corrupción? Porque los delegados de Morena y PRD, que son lo mismo, se dedican a vender permisos, a modificar permisos de usos de suelo, te autorizan un edificio de 3 pisos, te lo suben a 20 pisos, la gente se queda sin agua. Estamos profundamente hartos de la corrupción de la izquierda. Bueno, primero quisiera referirme a lo que señala Claudia cuando habla de que regresó la corrupción a este gobierno. Estoy de acuerdo con esa afirmación porque seguramente se refiere a las delegaciones de Morena.
que gobiernan seis delegaciones en nuestra ciudad y donde está probado que efectivamente regresó la corrupción. Sin duda el tema de Tláhuac, que es excepcionalmente con lo único que puedo estar de acuerdo de Miquel, efectivamente el caso más vergonzoso, más bochornoso que tenemos de esos actos de corrupción, sin duda están en Tláhuac, pero también en Azcapotzalco y bueno, ni qué decir también de Tlalpan, donde la corrupción no solamente fue latente en diferentes temas, pero de manera particular la corrupción que cobró vidas. Todo el mundo conocemos del caso de Repsamen, del caso del TEC de Monterrey, en donde fue evidente que lo que hubo fueron actos de corrupción. ¿Y qué es lo que se hace ante estos actos de corrupción? Simplemente guardar silencio, simplemente estar callados como lo ha hecho Claudia a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, yo me he comprometido a lo largo de esta campaña a no hacerle la campaña al último lugar de las encuestas, que es Miquel. Segundo, Por eso segundo, he tratado de no distraerme en este sentido, pero lo único que sí estoy obligada a contestar es que si hay alguien en esta mesa, además sin duda en este país, que no tiene autoridad moral para hablar de la corrupción, es quien se atreve a representar al PRI en una contienda como lo está haciendo Miquel. Partiendo de esa base, no tengo nada que decirle. Yo he ganado 25 millones de pesos en mi Bueno. vida y tengo 5 millones de pesos en el banco. La verdad es que he desahorrado. No tengo inmuebles, pero vamos a las propuestas, ¿no, Carlos? Un momento, ¿alguna respuesta sobre esto de los 33 millones? Sí, y es los importante. 90? Sí, claro. Yo he dicho en reiteradas ocasiones, tú lo sabes, Carlos, soy la única en esta mesa que ha hecho sus declaraciones patrimoniales desde hace más de 20 años, de manera periódica. Las he puesto en manos de gobierno federal, de gobiernos locales, en diferentes instancias Sí, pero donde he hay que estado. presentarlas y Mis hay que integrar declaraciones los patrimoniales inmuebles. han sido públicas. Yo hice la 3 de 3 desde hace muchos años y la hice pública. Miquel la acaba de hacer hace unos meses porque Sí, se vio pero obligado, metí se vio todos mis presionado inmuebles y no aquí. tengo nada de qué preocuparme, no tengo nada que ocultar. Mis declaraciones son públicas, están abiertas y lo que Miquel dice es lo que dicen todos los priistas, mentiras y difamación. No, pero Claudia Sheinbaum. Mira, yo entiendo la dificultad cuando vas en segundo y en tercer lugar en las encuestas, que lo que se busca es permanente atacar No hay a que quien ser arrogantes, está al frente. Claudia. No soy arrogante, es la No hay verdad. que ser arrogantes. Es la verdad, Miquel, te voy a Hoy, comentar, te voy a a comentar casi algo, 90 días de la te voy a elección. comentar algo que me dijeron Sí. el otro día cuando estaba en un evento. Sí. Dicen, aunque Miquel se vista de seda, priista se queda. Eso Mira, es yo lo soy que piensa la yo gente soy simpatizante del en la PRI, Ciudad pero de no México. nos has dicho por qué. Del PRI, pero déjame decirte una cosa, es falso todo lo que estás Sí. diciendo de la corrupción en las delegaciones de Morena y solamente hay que preguntarle a la ciudadanía qué es lo que opina y qué es lo que piensa. Y sobre el caso que se tocó, el caso del Repsamen. En la Ciudad de México el 19 de septiembre se vivió una tragedia. Murieron 228 personas, de las cuales 26 fueron del Repsamen, 19 niños y niñas. Estuve ahí en el Repsamen ese día y los días posteriores y entiendo el dolor de las familias y siempre voy a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Lo que de verdad no entiendo es que se utilice esta tragedia, como centro de una campaña electoral. Y te lo digo, Alejandra, no solamente no es ético, es vil. A quien se lo y tienes que decir es a los padres de familia que no te han podido ver la cara desde que saliste de esa delegación. A mí no me lo tienes que decir. Yo lo he dicho con toda claridad. Respeto para las víctimas. Bueno, el y respeto como se los debieras no dar tú. conoces la ciudad, Están te voy a buscando poner una reunión contigo. Lo que yo no entiendo es a ver, ¿por qué no le das Carlos, la cara a la no sé si gente? me permite. Me reuní con los padres de familia después del Repsamen. Y insuficiente, Claudia, evidentemente. si no, no lo estarían reclamando. A ver, ¿me permites, Alejandro? Sí, tranquilízate, claro. serénate. Sé que es difícil estar en el segundo lugar en las encuestas, Lo que pero es difícil es Tercero, no darle, tercero. lo que es difícil es no Entonces, darle mira, la cara a la ¿me gente. Termine, permites Claudia, por favor. terminar, Sí. por favor? Quien hace la justicia en esta ciudad es la Procuraduría General de Justicia y los tribunales, los jueces. Y el caso está ahí y siempre vamos a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia. Y aprovecho, sobre el tema de la actuación de la delegación Tlalpan, traje una carpeta completa con toda la información. Siempre hemos sido
transparentes. Te la dejo. ¿Sobre el tema de Repsamen? Sí, te la dejo aquí, La vamos Carlos, a y además subir a internet para que todo el mundo tenga acceso a esto. no, es más, está en la página de internet. Bueno. Pero de yo la ahí nada más quiero hacer una delegación acotación. de Te quiero Tlalpan. mostrar No, esta un segundito, lámina. ahorita les doy la palabra Te a quiero todos. mostrar esta lámina. Siempre vamos a ser transparentes. Y repito, Alejandra, no uses la tragedia como parte de tu campaña electoral. Mira, yo lo dije hace 8 días, Carlos, en donde me comprometí que a mi llegada a la jefatura de gobierno le vamos a hacer justicia a todas las víctimas del sismo del 19 de septiembre. 250 familias que siguen sin Quien hace hogar en este justicia momento. son los tribunales Y muy importante, y los jueces, bueno, me dijiste que Alejandra. me permitiera, ahora la que se tiene que serenar eres tú. No, yo Tranquila, estoy voy a dar muy- mi versión, Tú serena igual que yo lo estuve. Bueno, ¿qué es lo que yo me he comprometido, Carlos? A mi llegada a la jefatura de gobierno me he comprometido a hacerle justicia a todas esas familias que hoy siguen sin hogar, pero de manera particular a la gente que sigue viviendo el dolor de haber perdido a sus familias y ese doble agravio del que son objeto. ¿A qué me refiero? Nadie está exento de imponderables, nadie está responsabilizando a Sheinbaum de la tragedia, evidentemente, del día 19. qué bueno que lo lo que hace dices. diferencia es cómo atiendes esos imponderables, el no darle la cara a la gente, el no dar información. Eso no lo digo yo, aquí están estas notas. ¿Cuál fue la reacción? Esconderse. Eso de las reuniones con los familiares no es cierto. La gente sigue reclamando que le den la cara y como lo dice Claudia, efectivamente, hoy la gente sabe que sigue abierto un caso. Y cuando yo me refiero a hacerle justicia a la gente es, después de todos estos meses no han tenido una respuesta, a nuestra llegada nos vamos a comprometer a darle seguimiento a ese caso y a que no se siga ocultando esa importante información. Bueno, yo nada más acoto que el día que tenía que comparecer Claudia en la Asamblea, renunció, entonces ya no compareció respecto al Repsamen y sí tuvo conocimiento un año antes de una revisión que hizo el INVEA a partir del uso de suelo y de los permisos que tenía esa escuela, que no podía operar con los permisos que tenía, pero estamos hartos ya que se estén peleando. 20 años Vamos de caos, a hablar de las son propuestas. responsables. Vamos a hablar de las propuestas. En materia de corrupción, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que parar la corrupción de los delegados. Tenemos que meter a la cárcel a los delegados que vendan los permisos, que vendan los usos de suelo. Tenemos que meter a la cárcel a los delegados que se alíen con el narcotráfico, como es el caso también de Cuauhtémoc, como es el caso de Tláhuac. Tenemos también que transparentar la ciudad. La corrupción está asociada con la baja productividad. Somos la ciudad número 31 de 32 en competitividad. ¿Por qué? Porque hay muchísimos trámites. Tú pregúntale a alguien que quiera abrir un restaurante en las 16 delegaciones. Tiene que sacar 16 permisos, tiene que lidiar con 16 autoridades. Tenemos, como yo lo hice en el IMSS, Carlos, que digitalizar todos los trámites de la economía. Ayer ya lo presentamos. Podemos digitalizar el 80% de los trámites para que ya no haya presencialidad. Tenemos que evitar que los delegados vendan las pipas. Tenemos que hacer un solo catálogo de trámites en la ciudad para reducir el costo. Simplemente decirte, en esta ciudad que dicen que es de vanguardia, se redujo el número de visitantes en turismo 16%, mientras que en el país subió 26%. Están haciendo todo mal en materia económica y en materia de corrupción. Sí, creo que a nosotros, primero decir que es falso lo que están planteando aquí, es como el tema de las propiedades, etcétera, pero tú nos invitaste a hablar de dos temas, el tema de la seguridad y el tema del desarrollo económico. Y también de la corrupción, ciudad. también el corrupción. tema Corrupción y trayectorias. Sí, exactamente, y estoy muy orgullosa de la trayectoria que tengo. Eso es lo que ve la ciudadanía y por eso estamos arriba en las encuestas. Nada más déjame decirte, Claudia, que no hemos estado por abajo de la línea, no hemos estado por abajo del máximo de emisiones en los últimos 15 años. Sí, nada Yo no más sé por que- qué tú como secretaria del Medio Ambiente tuviste a tu cargo hacer el segundo piso, yo no sé por qué, A ver. pero no ha bajado la Carlos, yo contaminación. creo que A ver, debería un segundo. de haber, Sí. A ver, escuchamos a Sí, tú Claudia nos invitaste a hablar sobre el tema de la seguridad, el tema del desarrollo económico, exactamente también el tema de quién somos, cómo somos y la transparencia que tenemos en nuestras vidas, de lo cual me siento muy, muy orgullosa. Se puede hablar muchas falsedades, pero la verdad es que hay que demostrarlas. Y de nuevo, quien hace la justicia en esta ciudad se llama Procuraduría General de Justicia y Tribunales. Pero yo como buena profesora de termodinámica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM,
Traje un diagrama de lo que va a ser nuestro programa integral de seguridad. Espero que las cámaras lo puedan tomar bien. Pero ¿por qué no nos lo platicas tú sin leer claro la lámina? Que sí. Porque mejor hay que bajar la lámina. No, discúlpame. Te lo tienes que saber de memoria. Yo creo que la ciudadanía, perdón, ¿no? Como buena profesora me gusta enseñar las cosas con una lámina. A lo mejor tú nunca has sido profesor. Pero mira, en primer lugar hay que retomar el control central en la jefatura de gobierno que se abandonó en esta administración. El jefe de gobierno, que ya se fue, se le olvidó tener las reuniones de seguridad, de coordinación entre la Procuraduría y la Secretaría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública. Segundo lugar, en efecto, hay que ampliar y modernizar las cámaras. Por cierto, escuché hace rato a la candidata del PAN, creo que lo explicó muy mal. No solo es un asunto de más cámaras de seguridad, tiene que ver con la comunicación entre las cámaras y el llamado C5, el centro de control. El mando de control. Fíjate que la mayoría de las cámaras de la Ciudad de México tienen una comunicación analógica. Es como los viejos celulares, es como las viejas televisiones, es decir, no hay una comunicación digital, que es lo que necesitamos reconocer para poder permitir utilizar científicamente y estadísticamente los datos. La formación de la policía, la profesionalización de la policía, el tema de la modernización de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. La gente que vive en la ciudad sabe que tardamos 8 horas, 9 horas en presentar una denuncia y que al final no se lleva a sus últimos términos. Más bien 12. Si tú tienes un homicidio en la Ciudad de México y no llega a los culpables y no se meten a la cárcel, ¿qué es lo que pasa? Pues que sigue habiendo homicidios, que eso es lo que está ocurriendo en la Procuraduría. Y por otro lado, la comunicación con la ciudadanía y la policía. Pero déjame decirte una cosa, el tema central en la ciudad son las causas y la criminalización que se ha hecho a los jóvenes en la Ciudad de México. Y en mi gobierno nosotros vamos a dar oportunidades, derechos a los jóvenes. Estamos hablando de educación, estamos hablando de deporte y estamos hablando de cultura y de derecho al empleo. Antes de que haga la réplica, si escuchamos el planteamiento general de seguridad de Miquel Arriola, también de Claudia Sheinbaum, falta el de Alejandra Barrales, y luego yo mismo les voy a sacar los temas que se han señalado entre ustedes. Muy bien. Primero, Carlos, no puedo quedarme callada cuando oigo esta propuesta que está haciendo Sheinbaum, sin reiterar lo importante que es el que también hablemos de trayectorias. Esta propuesta sí cuenta en voz de quien la está diciendo. Quien hoy le está diciendo es quien no pudo mover absolutamente nada, un indicador de seguridad o los indicadores de seguridad cuando fue delegada en Tlalpan. ¿Por qué lo menciono? Porque uno puede proponer muchas cosas, uno puede inventar o plantear una serie de cosas, pero uno tiene que revisar si esto es congruente con las trayectorias que hemos tenido. Y eso es lo que yo, de nueva cuenta, le reitero a la gente, la importancia de que revise nuestras trayectorias. Hoy lo que más le duele y le pega a la gente de esta ciudad, Carlos, sin duda es la seguridad. Sobre todo lo que tiene que ver con los asaltos, con estos robos que se están dando en el transporte público de la ciudad. ¿Cuál es la propuesta? Yo me he comprometido a mi llegada al gobierno no solamente a tener a la policía más grande de esta ciudad como la tenemos, sino la más capacitada, la más equipada, a recuperar la confianza en nuestros policías. Hay que redignificar al policía, hay que pagarles mejor. He planteado un aumento progresivo hasta del doble, vinculado a buenos resultados para nuestros policías. Acabo de dar a conocer el Centro de Monitoreo y Control del Transporte Público de esta ciudad, algo muy parecido al C5 que ya tenemos, pero solamente para transporte, en donde toda la red de transporte público de esta ciudad va a estar con videovigilancia, georreferenciado, y nos va a permitir no solamente seguir su dinámica, sino sobre todo garantizar que haya seguridad al interior del transporte. Y una parte muy importante, Carlos, no podemos hablar de atemperar inseguridad y violencia si no le entramos al apoyo a las familias. He informado, he dado a conocer un apoyo, toda una red, una serie de acciones en favor de las familias de esta ciudad, en donde una parte muy importante es el apoyo a las mujeres para poder ayudar a las familias. La red de estancias infantiles más grande de esta ciudad, que lo que pretende es blindar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Es la única forma de sacarlos de la delincuencia, de las adicciones, y un apoyo económico muy importante para el 1,000,000 de hogares que hoy encabezan las mujeres jefas de familia, 2,500 pesos mensuales a cada una de estas mujeres. Le decía Claudia Sheinbaum, hubo un abandono por parte del jefe de gobierno.
de la seguridad, ya no había reuniones, se terminó yendo. ¿Qué contestan ustedes a eso? Porque de ahí emanan. Lo que es real es que es muy difícil que a la ciudad le vaya bien en materia de seguridad cuando el país está viviendo la peor crisis que hayamos vivido en violencia y en inseguridad. 2017 ha sido el año más inseguro, más violento en la historia del país. Un país gobernado por el PRI, que es el que nos tiene sumidos en esta situación, pero también es cierto que resulta muy difícil sacar adelante esta tarea cuando tienes a 6 delegaciones que gobierna Morena y que le abrieron la puerta al narcotráfico en esta ciudad. Eso yo lo he señalado en reiteradas ocasiones. Y lo otro que también hay que decir, hay que ser autocríticos, yo lo he sido. Claro que en 20 años de gobierno de esta ciudad seguramente hemos tenido aciertos, también ha habido desaciertos, ha habido cosas que no están alcanzando sus objetivos, y yo me he comprometido a que todo lo que ha funcionado lo vamos a fortalecer y lo que no esté funcionando lo vamos a rectificar. A ver, la ciudad como víctima de un panorama de violencia en todo el país que emana de un gobierno federal del PRI, y la frase que decía Claudia Sheinbaum, que Miquel se viste de seda, priista se queda. Mira, repito, soy el único candidato simpatizante. Ellas dos son militantes de partido. Yo entré a la candidatura del PRI porque se abrieron los candados en agosto. Pero bueno, vamos a hablar de los 20 años de caos de esta ciudad. Cuando la profesora Sheinbaum, que ojalá, qué bueno que no fui su alumno porque no entendí nada del tema de seguridad. Cuando la profesora Sheinbaum fue delegada en Tlalpan, subió la pobreza 12%. Ese es el gobierno de izquierda, ese es el gobierno social que ellas pregonan. 20 años después de Morena y PRD, hay 28% pobres en la Ciudad de México. El ingreso se reduce 2,000 pesos mensuales durante los últimos 4 años y 7,5% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de una plataforma de apoyos sociales, Carlos, que si se dieran bien, hubiera bajado la pobreza, pero estos dos partidos le condicionan los apoyos a la gente. Si no votan por ellos, les quitan la pipa. Si no votan por ellos, les quitan el apoyo a adultos mayores, a madres solteras. ¿Qué está pasando con la seguridad? No se ha invertido absolutamente nada. Se ha reducido 2% el número de policías. Se ha reducido 15% el número de estaciones y de comandancias. Nosotros estamos planteando 1 millón de cámaras en toda la ciudad, asociadas no a un centro de comando general, a un centro de comando en cada delegación. Hemos planteado incrementar las percepciones de los policías y duplicar el número de ministerios públicos. Los ministerios públicos resuelven 6 de cada 100 delitos, imagínate eso, Carlos. Necesitamos cámaras en los policías, en cada uno de los policías, para atacar la corrupción. Y algo que no hicieron en 20 años, reformar los reclusorios. De ahí salen las llamadas para extorsionar, de ahí salen las extorsiones en la calle, de ahí sale mucho crimen organizado y narcomenudeo. Tenemos que recuperar el gobierno de los reclusorios. Claudia Sheinbaum, el cuestionamiento que se hacía tenía que ver con los delegados de Morena, pero particularmente con el de Tláhuac, a quien se ha acusado de ser un narcotraficante. Es falso, y tan es falso Está en las que listas plurinominales. Y tan es falso que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no tiene ninguna orden de aprehensión, como las falsedades que han estado diciendo, repito, por el lugar que están en las encuestas a la y buscan Tláhuac, Claudia, hacerlo. de veras, Entonces, la Contraloría acaba de un momentito. Permítame. Sí te voy a decir una cosa. Las delegaciones de Morena fuimos castigadas presupuestalmente por el partido que representa el frente, o los partidos que representan el frente. Distribuyeron los recursos presupuestales dándole 500 millones de pesos adicionales a sus delegaciones, mientras las delegaciones de Morena fuimos castigadas. Y no las delegaciones de Morena, los ciudadanos que viven en esas delegaciones. Eso es lo que se va a acabar con mi gobierno. Nosotros vamos a ser justos y vamos a ser institucionales en la forma de gobernar. No de esta manera en donde han convertido al gobierno en un partido político, no de esta manera en donde han convertido al gobierno en un esquema de compra de votos. Nosotros vamos a gobernar para toda la ciudadanía. Y te voy a decir una cosa, lo central para el tema de la seguridad pública, para el tema del desarrollo económico, en general para todos los temas que representa el gobierno de la Ciudad de México, es la autoridad moral. Y es no haber tenido una historia en donde matemáticamente no dan las cuentas de lo que tienes
con el ingreso que has tenido. Es decir, las matemáticas no dan, igual que las matemáticas no dan cuando se propone una beca para madres solteras, que me parece fundamental atenderlas en la ciudad, y eso da 30,000 millones de pesos, que estamos hablando de un presupuesto que no alcanza en el gobierno de la ciudad. Entonces, yo ahí sí estoy de acuerdo con vamos a gobernar con enorme responsabilidad, con un proyecto integral en seguridad pública que va desde la atención central. Es más, te voy a decir una cosa. Esta ciudad tuvo un ejemplo de cómo disminuía la delincuencia a pesar de que en el país había guerra contra el narcotráfico. Y eso tiene que ver con el control central y tiene que ver con la autoridad moral y con comprometerse desde la jefatura de gobierno para la coordinación de las instituciones. Coincido, Carlos, que es muy importante tener autoridad moral para todo el trabajo que uno quiere o propone implementar, sobre todo en materia de seguridad, y coincido en que es muy importante que haya autoridad moral para combatir la corrupción, que es el eje toral que desprende todos los temas de inseguridad. Y es justamente de esa autoridad moral de la que yo estoy hablando cuando cuestiono esas propuestas. ¿Qué autoridad moral puede tener Sheinbaum con los señalamientos que acabamos de plantear y que sé que le molestan, que sé que le duelen, pero sobre todo que reconozco que a quienes le duelen es a los que hoy están reclamando justicia? Pero no me quedo solamente en ese tema. Detrás de ese lamentable acontecimiento lo que hay es corrupción. O sea, ese es muy importante señalarlo, porque pareciera que solamente son acusaciones temerarias. Lo que hay detrás de eso es corrupción. ¿Por qué no se clausuró una escuela cuando ya había señalamientos de protección civil? ¿Por qué se le dio la autorización a esa escuela a construir toda una vivienda sin uso de suelo? Ahorita voy, le toca a Miquel Arriola, que va Yo quiero ser muy caballeroso, querido Carlos. Respeto mucho a las damas, pero subrayo la pregunta de la profesora Sheinbaum respecto a que nos explique de dónde salió el dinero, Claudia, para comprar una casa en Las Lomas, para comprar un departamento en Miami de $1 millón. ¿De Alejandra Barrales? Sí, de Alejandra. Que nos diga, Alejandra, de dónde salió el dinero. Y ahora ya le apareció otro inmueble, el Calzada La Viga. Dijo que no era la propietaria del inmueble porque lo había vendido, pero luego promueve un juicio de amparo contra un embargo que le hace un juez. También acláranos. Y acláranos también, Alejandra, si no te va a salir otro inmueble. Hablemos de zonas como Polanco. Acláranos si no va a pasar algo más. Mejor actualiza tu 3 de 3, actualiza todos los inmuebles y adelántate. La otra, Claudia Sheinbaum, cobraste un apoyo a investigadores sin tener esa capacidad. Eras servidora pública y no lo declaraste, y cobraste por lo menos 70,000 pesos indebidamente en el CONACYT. Eso me parece también una falta a la honestidad. Volvamos a las propuestas. ¿Qué vamos a hacer con los...? Respondiendo, tienen que responder esto obviamente por el yo quiero responder. Sí, claro, el propio CONACYT tiene su reglamento, la UNAM tiene su reglamento. El reglamento dice que si eres funcionario público no puedes cobrar. Fíjate, tú estás acusando al director del CONACYT de haber hecho un mal uso del presupuesto. Tú tienes que declarar si eres Jamás he hecho nada pública. Ilegal, Miquel, de nuevo. Te lo comento, entiendo que estás utilizando cualquier recurso porque es muy difícil estar en el tercer lugar en las encuestas. Es importante que la gente tenga toda la información. Es muy difícil ser priista en esta ciudad cuando la ciudad hace muchos años decidió que no quiere el PRI y que está decidiendo que no quiere la continuidad. No hay que faltarle el respeto a la sociedad. Porque vamos en el segundo lugar en las encuestas. Pero permíteme nada más una cosa, porque en lo que yo estoy de acuerdo con Sheinbaum es cuando habla del difícil papel que está jugando Miquel en esta contienda. Yo lo he referido con todo respeto a él, pero me he referido a su campaña y le hemos denominado fantasías Miquel. Sí, mi campaña es una fantasía de cambiar la ciudad. Se la pasa hablando de fantasías. La primera fantasía que piense que puede ganar esta ciudad. Bueno, o sea, partiendo de esa base. Dile a la gente déjame contestarte, me preguntaste varias cosas, déjame contestar. Sí, contesta. El asunto es que partiendo de esa base, que es una fantasía que él piense que puede gobernar esta ciudad, una ciudad donde el rechazo es contundente al PRI, no lo digo yo, ahí está, 8 de cada 10 capitalinos dicen que jamás votarían por el PRI en esta ciudad. Partiendo de esa base, todo lo que Miquel ha venido diciendo en esta campaña respecto a mi participación han sido mentiras, han sido falsedades, pero falsedades que además no solamente yo he desmentido constantemente, yo le puedo aclarar y le voy a seguir aclarando, sobre todo a la ciudadanía, sobre todo a todos los que tienen esas preguntas.
Mis declaraciones son públicas, han sido voluntariamente públicas, no tengo nada que Alejandra, ocultar, todo está perfectamente declarado y todo lo que estás diciendo, Miquel, son mentiras. ¿Te va a salir otro inmueble? Ya te contesté, no te voy a hacer la campaña, eres el último lugar y estás desesperado no te va a salir otro inmueble en Yo Polanco? Ya informé todo lo que tenía que informar, todo lo que inmueble de Calzada de la Viga todo lo que es mi patrimonio es público, mucho antes de que tú llegaras. No, es que la verdad no, porque público. Presentaste tu 3 de 3 a falta de un inmueble en Calzada de la Viga. 3 de 3 la he presentado desde hace varios años. La última del 2015. Está actualizada, soy la única en esta mesa que ha presentado no va a salir ningún inmueble hace adicional. Muchos años. No solamente no va a salir, Miquel, bueno. Esta información la he presentado a las autoridades. Estás mintiendo y estás buscando llamar la atención en tu campaña. ¿De dónde salieron 96 millones de pesos adicionales a su ingreso en los últimos 4 años? Esas son tus cuentas de fantasía que estás haciendo. El único que tiene esas cuentas eres tú. Una casa en Las Lomas de 42 millones de pesos. ¿De dónde mientras sale? ellos se disputan el segundo lugar, vamos a hablar de las encuestas. Vamos a ese llegar lugar al también estaría muy en cuestionamiento, ¿no, Claudia? A hacer una política de austeridad republicana. ¿Eso qué quiere decir? Acabar con la corrupción y acabar con los privilegios de los altos funcionarios de gobierno. Tú sabes que hoy los funcionarios de gobierno utilizan los recursos públicos para gastos médicos privados. Es decir, si los funcionarios quieren ir al médico, que vayan al ISSSTE y si no, que paguen de su sueldo. Estos 25,000 millones de pesos nos van a permitir darle mantenimiento a la ciudad, dar inversión a la Ciudad de México, atender los programas sociales, atender un programa para que en las 300 zonas de mayor marginación social pueda haber oportunidades de educación, de deporte y de cultura para los jóvenes, que es el eje central de lo que estamos planteando. Nosotros estamos planteando una ciudad innovadora y una ciudad de derechos, una ciudad que tenga una propuesta y que permita generar un desarrollo distinto, que cambie la ecuación de un gobierno que, repito, le ha quedado mal a la ciudadanía. Por cierto, a quien peor le quedó fue a los damnificados del sismo. Salí de la delegación Tlalpan, hay un programa de reconstrucción perfectamente identificado. Hoy hay 8,000 millones de pesos, 6,000 millones de pesos administrados por el gobierno que representa Alejandra Barrales. La continuidad con la mayor opacidad y que no ha atendido a la gente que hoy está en la calle. Última ronda, desafortunadamente se nos acaba el tiempo para lo que quieran plantear. Alejandra Barrales. Bueno, reiterar de nueva cuenta, Carlos, la importancia de que la gente revise nuestras trayectorias. No se trata solamente de que la gente decida este próximo 1 de julio qué mujer va a llegar a la jefatura. Lo importante es cómo hemos actuado estas mujeres cuando hemos estado al frente de cargos públicos. Yo ya he señalado lo que he dicho y lo que he seguido sosteniendo. La diferencia entre Sheinbaum y una servidora es que mi prioridad es servirle a la gente. La prioridad de Sheinbaum es servirle a un solo hombre. Eso es lo que ha distinguido toda su trayectoria. Andrés Manuel, evidentemente. Yo tengo una trayectoria propia, mucho antes del PRD, mucho antes de todos estos liderazgos. Yo he venido trabajando para defender los derechos de la gente de esta ciudad. Vengo de la cultura del esfuerzo, empecé desde abajo, eso me obliga a ponerme en el lugar de la gente y a saber qué importante es darle a la gente posibilidades de crecer, oportunidades de salir adelante. No solamente me he preparado para ganar esta contienda, a diferencia de mis dos competidores, lo que yo he hecho es prepararme para gobernar esta ciudad y gobernarla bien. A mí no me mandaron a ser candidata, a diferencia de ellos que recibieron una llamada para que de repente les informaran que se había decidido que fueran candidatos. Yo vengo de tomarle opinión a la ciudadanía, por eso soy candidata. Estoy muy contenta, muy agradecida contigo en esta oportunidad. Hemos venido creciendo en las preferencias de la ciudadanía porque la gente está confirmando que la mujer que le conviene a esta ciudad se llama Alejandra Barrales. Aprovecho para propuestas. Ya hablamos de seguridad, vamos al tema del agua. 40% se fuga en la red, 4,5 millones de personas no tienen agua. Hay que invertir 10,000 millones de pesos de aquí a los próximos 4 años para recuperar agua 24 horas, 7 días de la semana a 4,5 millones de personas. Movilidad, 100 kilómetros de metro, 3 trenes suburbanos y un periférico para sacar el servicio pesado, 30% del tráfico. Pensión para amas de casa, 3,200 pesos mensuales. Jóvenes, crédito a primer vivienda, transporte público gratuito y trabajo durante el último semestre de la universidad para que tengan experiencia. Y si tienen que gastar en titularse más o menos 20,000 pesos, eso se lo va a pagar la ciudad.
vamos a regular por primera vez las manifestaciones. Tenemos que respetar el derecho a manifestarse, pero respetar el derecho de terceros a tener una ciudad ordenada. El que dañe la ciudad, que la pague; el que ensucie la ciudad, que la pague; y el que tenga que usar la ciudad para manifestarse, determine las horas, los lugares y los tiempos. Cerrar con 2 preguntas que no nos contestaron las 2 contendientes. El origen de los recursos, y yo me gustaría preguntarle a la profesora Sheinbaum si usted hizo una declaración o diste una declaración que habías fumado marihuana durante la juventud. ¿Después de eso has vuelto a fumar marihuana? Creo que no, pero además de ese no es el tema. Lo que estamos hablando es de las propuestas para una ciudad. Yo ya las di, simplemente cerré. Yo las invito a las 2 a hacernos un antidoping. Con Alejandra Barrales. Mismo. Coincido en algo psicométrico que le vendría También. bien a la ciudadanía. Coincido en algo con Alejandra Barrales. La próxima gobernante de la Ciudad de México va a ser una mujer, solo que no va a ser Alejandra Barrales. Eso todavía lo va a decidir la ciudadanía. La gobernante se llama Claudia Eso está Sheinbaum, por decidirse. y vamos a llegar al gobierno de la ciudad desde el 5 de diciembre con un programa bien elaborado, sin ocurrencias, sin llegar cuando lleguemos a planear, porque tenemos un proyecto que ya hemos estado elaborando. Es un proyecto que tiene soluciones a los temas graves de la ciudad: la movilidad, el servicio de agua potable, el tema de la seguridad y el tema de acortar las desigualdades en la ciudad. Vamos a hacer de esta una ciudad innovadora, y sobre todo la ciudadanía está harta de corrupción, y lo que se requiere es autoridad moral para dirigir los destinos de esta ciudad. Les agradezco muchísimo a los 3. Carlos, muy amable. No sé si se pueden dar la mano, me parecería una gran muestra de civilidad, Con todo gusto. Sin duda. porque una cosa son las diferencias políticas y la contienda, Gracias.